¿Qué pasa cuando mezclas secretos industriales, motores turbo y un caballo registrado como marca? Pues nos tienes a nosotras, metidas en el taller, desmontando el poder legal que impulsa las mayores batallas de propiedad intelectual en la industria automotriz. Hoy vamos a toda velocidad por un escándalo de Fórmula 1 de $100 millones, acuerdos de licencias cruzadas que mantienen conectados a los carros modernos, patentes de diseño que recibieron un tuneo del siglo XXI, y un caso que redefinió qué pasa cuando se filtran secretos desde debajo del bonete. Abróchense los cinturones, ya seas fan de los vehículos eléctricos, de la vieja escuela a combustión, o simplemente te encante el olor a goma quemá y contrato nuevo. Este episodio está hecho para ti. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos a Intangiblia, el podcast donde la innovación firma con tinta y estrategia. Yo soy tu host, Leticia Caminero, y hoy tomamos la ruta panorámica, con paradas en pools de patentes, dramas de diseño y peleas legales que te harán preguntarte si tu carro favorito fue construido o copiado. Y yo soy Artemisa, tu co-host artificial. Cero combustible, 100% datos. No tengo licencia de conducir, pero me he leído cada demanda de patentes desde que inventaron el carburador. Este episodio fue creado utilizando herramientas de inteligencia artificial, incluyendo a Artemisa. Ningún algoritmo fue maltratado ni se cometió infracción alguna durante la grabación de este podcast. Vamos a calentar motores con un clásico. Año 2007. Ferrari descubre que un ingeniero de McLaren se llevó, digamos, unos papelitos, 780 páginas de documentos internos. Y no eran boletines ni recetas de espagueti. Eran secretos de verdad. Planos de la caja de cambios, cronogramas de paradas en pits, hasta correos confidenciales. La FIA, que es como la ONU de la Fórmula 1, abrió una investigación y le metió a McLaren una multa de $100 millones. Además, le quitaron todos los puntos del campeonato de constructores. Y ojo, no tuvieron ni que probar que usaron los datos. Solo con tenerlos fue suficiente. El mensaje quedó claro. El espionaje se paga caro, y no con moneditas. Vámonos ahora del mundo de la Fórmula 1 al de los carros que se manejan solos. Google, con su empresa Waymo, acusó a Uber de robar secretos industriales relacionados con su tecnología de LiDAR. Por si acaso, LiDAR es ese radar láser que usan los carros autónomos para ver lo que tienen alrededor. Y según Waymo, un ex ingeniero suyo se bajó con 14,000 archivos confidenciales antes de fundar su propia empresa, que luego fue comprada por Uber. Casual, ¿verdad? Cero sutil. El caso se hizo público, el drama llegó a la corte y al final Uber tuvo que ceder. Pagaron $245 millones en acciones y firmaron que no iban a usar la tecnología de Waymo. Y el ingeniero en cuestión terminó con cargos penales. Esto no fue solo una demanda, fue una bengala encendida en Silicon Valley. Los secretos industriales tienen memoria larga, muy larga. Seguimos en el carril eléctrico. Esta vez el drama lo protagonizaron dos titanes surcoreanos del mundo de las baterías, LG y SK Innovation. El pleito, secretos industriales de tecnología para baterías de autos eléctricos. La acusación era fuerte. Más de 100 empleados de LG se fueron a trabajar a SK, y según LG, no se fueron con las manos vacías. Se llevaron tecnología confidencial. La cosa no se quedó solo en Corea. En Estados Unidos, la Comisión de Comercio Internacional casi le prohíbe a SK importar baterías. Imagínate eso en plena fiebre de vehículos eléctricos. Pero al final, no hubo apagón. Ambas empresas llegaron a un acuerdo global. SK le pagó a LG $1,800 millones y firmaron un acuerdo de licencia cruzada. Y lo mejor es que la innovación no se frenó, volvieron a enfocarse
en desarrollar tecnología, no en demandarse. Un ejemplo claro de cómo una buena estrategia legal puede evitar un desastre industrial. Y cómo los secretos bien guardados pueden valer una millonada. Ahora cambiamos de tono. Este caso no es de pelea, sino de colaboración inteligente. En 2022, Huawei y Pateo, un proveedor chino de tecnología para vehículos inteligentes, firmaron un acuerdo de licencias cruzadas. Exacto. Huawei licenció sus patentes de conectividad inalámbrica a Pateo, y Pateo hizo lo mismo con su propiedad intelectual de autos inteligentes. Resultado, los clientes automotrices de ambos, marcas grandes, obtuvieron acceso global a la tecnología sin tener que litigar ni una sola vez. Lo interesante aquí es el mensaje que mandan. No hace falta esperar a que haya pleito para organizarse bien con las patentes. La cooperación voluntaria puede ser tan poderosa como una sentencia judicial. Y más rápida, Leticia, porque en vez de gastar en abogados, invirtieron en innovación. Es un caso de IP bien usada, como lubricante del sistema, no como tranca en el motor. Además, refleja cómo en China se están tomando en serio el valor estratégico de la propiedad intelectual para el ecosistema automotriz. Esto no es solo proteger, es también habilitar. Y hacerlo con estilo, porque si tu carro habla, se conecta y te canta reggaetón, es gracias a licencias como esta. Este caso es como una alineación y balanceo legal para el diseño automotriz. LKQ, una empresa que vende piezas de repuesto, desafió la validez de varias patentes de diseño de General Motors. El centro del debate, si esos diseños eran demasiado obvios como para merecer protección. Y aquí entramos en terreno técnico. Hasta ese momento, los tribunales estadounidenses usaban el test de Rosen-Darling para determinar si una patente de diseño era obvia. Era un test viejísimo de los años 80 que exigía encontrar un diseño casi idéntico en el pasado para invalidar uno nuevo. Pero LKQ dijo, oigan, ya estamos en 2024. ¿De verdad necesitamos buscar una pieza gemela perdida en el archivo para cuestionar un diseño? Y la Corte de Apelaciones del Circuito Federal le hizo caso. Le dieron mantenimiento completo al test. Adoptaron una nueva mirada basada en el observador ordinario. Es decir, si una persona común ve dos diseños y piensa que se parecen demasiado, ya es válido cuestionar la novedad del nuevo diseño. Esto tiene un impacto enorme porque protege el diseño verdaderamente innovador, pero también impide que se monopolice lo que es común o funcional con una simple curva estilizada. Así que si tu pieza de auto parece sacada del mismo molde visual que otra ya existente, prepárate para justificarla ante el público y no solo ante los expertos. Y este estándar más flexible también favorece a quienes quieren entrar al mercado con productos similares, sin miedo de estar pisando huevos legales. En resumen, el diseño importa, pero tiene que ser auténtico. Pintarle una ceja distinta al faro no basta. Este caso fue como una persecución de alto voltaje, sin que nadie tocara el volante. Todo comenzó cuando un ingeniero estrella de Waymo, empresa de vehículos autónomos de Google, decidió cambiar de carril profesional. Pero no se fue con las manos vacías. Antes de irse, descargó más de 14,000 archivos confidenciales, incluyendo planos del sistema LIDAR, ese radar láser que permite que los autos vean sin ojos. Literalmente el corazón del auto autónomo. Y adivina a dónde fue a parar. A una startup que es sorpresa, fue adquirida por Uber. Waymo lo notó y demandó con todo. El caso se convirtió en una novela legal. Mensajes encriptados, reuniones secretas y hasta un exdirector ejecutivo de Uber testificando. Pero antes de llegar a una sentencia completa, se llegó a un acuerdo. Uber pagó $245 millones en acciones de su propia empresa y prometió no usar los secretos de Waymo. Además, su ingeniero estrella enfrentó cargos criminales. Este caso dejó claro algo.
La propiedad intelectual en el mundo de los carros autónomos es tan sensible como el volante mismo, y que lo que pasa bajo el capó también tiene que pasar por abogados. Así es, si te llevas los secretos, también te llevas las consecuencias. Y si tu radar puede ver a kilómetros, los jueces también. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Esta historia comienza como un típico drama corporativo, pero con carga eléctrica. LG acusó a su competidor SK Innovation de robar secretos industriales sobre baterías para autos eléctricos. ¿La chispa? Más de 100 empleados de LG se cambiaron a SK. Y no se fueron solo con sus credenciales, también supuestamente con fórmulas, diseños y procesos clave para las celdas de litio. La pelea se internacionalizó rapidísimo. LG fue directo a la Comisión de Comercio Internacional de EEUU, ITC, pidiendo bloquear la importación de baterías de SK, una movida agresiva pero efectiva. La ITC inicialmente le dio la razón a LG, pero justo cuando SK se enfrentaba a un futuro sin acceso al mercado estadounidense, se alcanzó un acuerdo global. SK aceptó pagar $1.800 millones y firmaron un acuerdo de licenciamiento cruzado. O sea, se resolvió el problema, se mantuvo la producción y se evitó una guerra legal sin fin. Aquí, la innovación no se frenó, se negoció. Fue una victoria para el sistema de resolución de disputas y para la electromovilidad global. Y una lección potente. En una industria tan competitiva, saber cómo proteger tus procesos es tan importante como saber cargarlos. Esta historia parece salida de una serie de espionaje industrial, pero con autos eléctricos. Geely, uno de los gigantes automotrices de China, demandó a Weltmeister, una startup EV prometedora, por robarle literalmente la base de sus vehículos. ¿La evidencia? No tenían un USB lleno de planos, pero sí algo igual de jugoso. Un éxodo de ingenieros clave que habían trabajado en el diseño de chasis de Geely y que, curiosamente, después produjeron un vehículo sospechosamente similar para Weltmeister. Geely presentó la demanda ante el Tribunal Supremo del Pueblo y aquí viene el dato bomba. El tribunal aceptó pruebas circunstanciales como suficientes. No hubo necesidad de encontrar documentos firmados o grabaciones secretas. Solo bastó el olor a copia. Y ese olor le costó a Weltmeister 640 millones de yuanes, unos 90 millones de dólares. Fue la indemnización por infracción de secretos industriales más alta en la historia de China. Y lo más importante, el tribunal aplicó daños punitivos dobles, algo muy poco común en China. Básicamente le dijo a la industria, si quieres competir, invéntalo tú, no te lo robes. También bajaron el umbral de prueba para los demandantes. Si el patrón de fuga de talento es sospechoso y el resultado huele a copia, el tribunal no necesita que le dibujes el mapa completo. Este caso marcó un antes y un después. Una señal clarísima para startups y gigantes por igual. Proteger tus secretos ya no es opcional. Y si se filtran, que no sea por falta de blindaje legal. Este próximo caso nos lleva directo al asiento del conductor de un vehículo del futuro, camiones autónomos. Oh sí, modo SIFI activado. En 2021, ZF Friedrichshafen, un gigante alemán de la tecnología automotriz, llevó a los tribunales a Traton SE, la división de camiones del grupo Volkswagen. La razón: robo de secretos industriales. ZF había estado desarrollando sistemas y software para conducción automatizada de camiones. Y de repente, varios ingenieros clave se cambiaron a Traton. Y no se fueron con las manos vacías. ZF alegó que se llevaron algoritmos, arquitecturas de sistema y software de control confidencial. No solo talento, sino los planos secretos. Aquí no se habló de patentes, se fueron directo por la vía de los secretos industriales. ¿Por qué? Porque estas innovaciones estaban en plena fase de desarrollo, demasiado nuevas, demasiado valiosas,
y aún no listas para publicarse como patentes. ZF pidió medidas cautelares en tribunales civiles alemanes, alegando un riesgo de daño competitivo irreversible. Y bingo, el tribunal le concedió protección preliminar. El caso se resolvió por acuerdo confidencial. Sin final de novela judicial, pero sí una victoria contundente para la protección de secretos industriales. Traducción. Si estás trabajando en la tecnología que viene, a veces lo más inteligente es no publicarla, sino protegerla como secreto bien guardado. Y ojo, porque en esta industria tus empleados son como memorias USB andantes. La movilidad ya no es solo de ruedas, también es de cerebros que cargan el código. Así que ya tú sabes, protege tu know-how, limita el acceso y no dejes que tus ingenieros se vayan con más que un correo de despedida. ¿Tú crees que los limpiavidrios son simples? Pues en el mundo de la API resulta que las piezas más silenciosas pueden hacer el ruido legal más fuerte. Bienvenidos a la guerra de los limpiavidrios, donde lo que había que despejar no era lluvia, sino demandas. Valeo, una potencia francesa en tecnología automotriz, demandó a Trico en tribunales de Estados Unidos y también en Europa. La acusación, que Trico había infringido patentes sobre sistemas de limpiavidrios inteligentes. Sí, esos que se ajustan solo según la velocidad, la cantidad de lluvia y hasta se sincronizan con los sensores del carro. Y eso no es todo. Valeo también alegó que antiguos empleados que se fueron para Trico se llevaron algo más que memorias, información confidencial y desarrollo en curso, secretos industriales disfrazados de caucho y electrónica. Y esto no fue una llovizna de demanda, fue un aguacero. Presentaron cargos en cortes federales ante la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, ITC, y también maniobras legales en Europa para bloquear la importación y venta de los limpiavidrios supuestamente infractores. Valeo fue directo al punto. Pidió al ITC que prohibiera la entrada de productos Trico al mercado estadounidense. Y con contratos de por medio con fabricantes importantes, un veto de importación puede ser un frenazo en seco para cualquiera. Trico, por su parte, dijo que sus diseños eran distintos y que las funciones se desarrollaron de forma independiente. Pero, con tanta presión legal, más valía llegar a un acuerdo. Y así fue. En 2023, firmaron la paz, un acuerdo global de licencias cruzadas. Ambas partes ganaron acceso a las patentes de la otra, sin ganadores ni perdedores, pero los limpiavidrios siguieron funcionando. Este caso es una clase magistral sobre cómo usar tanto la ley de patentes como la de secretos industriales, con un toque de estrategia regulatoria vía la ITC. Y demuestra que hasta las piezas que nadie mira pueden provocar un huracán legal. En la era del carro conectado, cada componente importa, hasta el que limpia el cristal. Así que la próxima vez que te llueva y tus limpiavidrios se ajusten solitos, acuérdate, detrás de esa gota que desaparece, probablemente hubo un equipo legal trabajando en triplicado. Y con eso cerramos la ronda de casos detallados. Pero antes de apagar el motor, tenemos un último segmento especial, las claves legales que vale la pena llevarse en la guantera. Después de todo este recorrido por demandas, licencias y rediseños a la fuerza, ¿qué lecciones legales se quedan con nosotros, Artemisa? 5 lecciones, Leti, y ninguna requiere licencia de conducir para entenderlas. Primero, los secretos industriales valen oro, y no necesitas una grabación secreta para defenderlos. Hoy, muchos tribunales aceptan pruebas indirectas. Si tus ingenieros se van en masa y el competidor lanza algo sospechosamente similar, eso ya prende alarmas legales. 2. El diseño importa y tiene que parecer nuevo al ojo común. Gracias al cambio del test de Rosen-Darling al estándar del observador ordinario, ahora no hace falta un microscopio legal. Si el público promedio lo ve como copia, puede serlo. Tercero,
Colaborar puede ser más rentable que demandar. Los acuerdos de licencias cruzadas y las plataformas como Avanci están transformando batallas legales en alianzas estratégicas. La API también se usa para abrir caminos, no solo para cerrarlos. 4. Lo digital no es tierra de nadie. Una réplica 3D de un carro real puede parecer arte, pero si incluye logos y diseño protegido, es terreno de disputa legal. Lo virtual también infringe. 5. La funcionalidad no siempre te salva. Un diseño funcional puede tener un toque artístico, y si ese toque es reconocible, puede estar protegido. Así que mejor pregúntate 2 veces antes de inspirarte demasiado en otro capó o llanta. Y ahí lo tienen, en un mundo donde los carros se manejan solos, hacen videollamadas y hasta se actualizan por Wi-Fi. El derecho de propiedad intelectual es más que un copiloto. Es el ingeniero invisible detrás de cada innovación. Nos despedimos por hoy, pero recuerda que Intangiblia regresa cada martes con nuevos episodios. Y sí, también en español y en inglés. Y si vas a diseñar el futuro, no olvides... Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.